Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Es un honor para mí recibir aquí en la corneta extendida a la futura presidente de Guatemala, doña Gloria Álvarez. Sí. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida una vez más. ¿Cómo va eso de la presidencia? Cuéntanos rápido. Ahí vamos esperando a ver qué hay al primer debate, a ver si me invitan al primer debate presidencial. Se tiene que organizar antes del 25 de junio, pero echándole muchas ganas. Y la verdad que ha levantado bastante optimismo, sobre todo en los jóvenes guatemaltecos. Escuchar las propuestas, eso me tiene muy contenta. Pero te tienen Pues el día de hoy. miedo. Sí, imagínate quién va a querer debatir contigo, Gloria. También ese es el problema. ¿Quién quiere debatir contigo? Los vas a hacer pedazos. Pues por lo menos presentar ideas para que Guatemala sepa que hay mejores maneras de hacer las cosas, ¿no? Y que todos los candidatos que tienen, que se esconden siempre en la ambigüedad, pues tengan un poquito de reto, ¿no? Esta vez, porque también los jóvenes entran en la apatía cuando ven que no hay propuestas concretas. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Pero nadie quiere propuestas, Gloria. La gente lo que quiere es ver a sus líderes comiendo garnachas en la carretera. O hechos tamales, caricaturas, cancioncitas. Haciendo TikToks. Sí. Y cantando y bailando. Bardas. Ya lo de las propuestas ya es pasé. Ya quedó atrás en el olvido. ¿Estás de acuerdo que así es la política latinoamericana? Bueno, toda la política, que no sé si mundial, pero la política en este continente se reduce a eso, a frases sueltitas, baratas, un par de eslogans, una cancioncita y a lo mejor un librito por ahí que alguien más les escribió y no salen de eso. Tristemente, el mundo entero se está latinoamericanizando en política, no en clima, no en recursos naturales, ojalá fuera ese el caso, pero sí, la latinoamericanización del mundo es preocupante y vemos cada vez políticos que por hacer escándalos, por tener esas frasecitas de las que tú hablas, JR, pues llegan al poder y no hay propuestas claras y también es porque la ciudadanía no lo demanda, ¿no? O sea, esto es oferta y demanda. Los políticos ofrecen mediocridad porque la demanda se conforma con mediocridad y no quiere subir el estándar de entender que a menos gobierno va a haber menos corrupción. Siempre es, me quejo del gobierno, el gobierno hace malas cosas, el gobierno es un ladrón, el gobierno me miente, pero el gobierno tiene que encargarse de economía, fútbol, arbolitos, abuelitos, orfanatorios. Entonces, queremos que el gobierno no robe, pero queremos que lo haga todo. Eso es un absurdo y está pasando a nivel mundial. Ok, me parece muy interesante lo que dices. Ahorita lo vamos a retomar sin lugar a dudas. Antes déjame presentarte como mereces. Además de ser amiga de este programa desde hace muchos años, Gloria es autora de varios libros, uno que se llama El engaño populista, detesta a los gobiernos populistas, sean de izquierda o de derecha. ¿Cómo hablar con un progre, que sería yo, es otro libro, y cómo hablar con un conservador, que es el Estaca? Vamos a tomar esas posturas para este. O sea, tiene para los dos, güey, o sea, nos va a surtir y abaratar a ambos. Pero hoy vamos a hablar de una de las cosas que Gloria nos ha ido a lo largo de los años de nuestra amistad platicando, contando y tratando de hacer entender. ¿Qué es ser un libertario? La mayoría de personas ya actúan como libertarias en su vida porque desde que se despiertan hasta que se van a dormir tratan de no robar, de no mentir, de no andar empujando a otras personas en el metro, o sea, de ser respetuosas de la vida, de la libertad y de la propiedad privada ajenas. La mayoría de personas en el mundo respetan los derechos individuales de las demás. Si Esas no, personas que estás describiendo son católicas, ¿no? que tienen, no quieren pecar. El pensamiento de Cristo en que todos somos hermanos y nos respetamos mutuamente. Viene por ahí, viene por la ley del talión, ¿no? O sea, como que trata a los demás como quisieras que te traten a ti, que incluso no solo es del cristianismo, también Qué hay bueno que eres una gran principios católica. budistas. Sí, súper. No, realmente hay mucha evidencia de que no necesariamente las naciones más religiosas del mundo son las más morales o las más respetuosas de los derechos individuales y resulta que hay países que no tienen creencias donde se respeta más pues los derechos a la libertad de expresión, de trabajar de las mujeres y hasta tu libertad sexual, que en países donde las religiones realmente funcionan con los gobiernos como teocracias. Pero en general, cuando un ser humano pues pasa su vida a través del principio de la
no agresión, que es no agredir a los demás y entender que todos los seres humanos tenemos derecho a estar vivos y eso significa que nadie nos agreda esa vida, tener nuestra propiedad privada fruto del esfuerzo de nuestro trabajo, no de andar robando lo que no nos pertenece, que eso ya vamos a hablar más adelante porque los impuestos son un robo, y el derecho a tu libertad, a tu libertad para expresarte, a tu libertad para ejercer la creencia que tú quieras, a poder expresarte libremente en cualquier medio de comunicación sin que vengan los gobiernos a censurarte, cosa que... Oye, a mí me surge una pregunta aquí, Gloria, te quiero detener un segundito porque esto de lo que estás hablando es una cuestión, digo, históricamente, hablando de la historia de la humanidad, muy reciente, sí. Porque antes nada de lo que estás mencionando se podía. Entonces, Correcto. ¿En qué momento surge la posibilidad del pensamiento libertario? ¿En qué momento nace la idea de ser un libertario y de poder, ahora sí que liberar a los demás? Esto surge en el siglo XVIII y XIX, cuando empezamos a cuestionarnos como humanidad cómo es posible que tenemos reyes que solo por mandato divino de Dios van a gobernar a los demás, cómo es posible que tenemos esclavos, cómo es que decidimos que hay razas que por tener otro color merecen ser esclavizadas, cómo es posible que la mujer sea considerada casi que un animal que no tiene derecho a votar, que no tiene derecho a elegir, digamos, el camino emprendedor que ella quiere. Y todo esto surge a lo largo de la Revolución Industrial, que viene a sacar a la humanidad de la pobreza, porque antes de la Revolución Industrial, pues el 90% de la humanidad estaba en pobreza, que se amarra con la Revolución Científica, donde empezamos a tener conocimientos médicos y de otro tipo para mejorar la calidad de vida de los humanos, y viene también la Ilustración, que fueron todos estos pensadores que dijeron, ¿por qué tenemos reyes? ¿Por qué tenemos estos soberanos absolutos que solo con un dedazo pueden hacer lo que les dé la gana? Y todas estas cosas juntas, Revolución Científica, Ilustración, Revolución Industrial, saca a la humanidad del estado en el que había permanecido durante siglos para hacernos crecer exponencialmente en 200 años lo que nunca antes habíamos crecido, y liberando a la mayoría de la humanidad, ya fueran indígenas, esclavos negros o mujeres, de condiciones de absoluta opresión ante, sobre todo, hombres blancos europeos, que eran los que, digamos, tenían el poder absoluto. ¿Y cómo es que lo permitieron los soberanos hijos de la chingada? No, no lo permitieron, güey, fueron las revoluciones. Bueno, yo sé, pero ¿cómo? O sea, la sociedad tuvo entonces que irse a las calles, tomar las armas, decapitarlos y demás, pero la sociedad también trabajaba dentro de estos sistemas, funcionaba. Y yo lo sé por un hecho, que a mucha gente no le gusta el cambio, ¿eh? Correcto. Que le agrede mucho el cambio, que le da mucho miedo el cambio. A menos que seas un campesino jodido, que no tiene nada que perder, sí, bueno, ahí que te estés encanta muriendo el de cambio. hambre. De hecho, cuando empezaron a ver estos cambios tan radicales, los primeros que se opusieron a ellos, antes que Carlos Marx, con el Capital y con su manifiesto comunista, fueron los conservadores. El movimiento conservador, que estaba muy aliado a la iglesia y a los reyes, cuando empezaron a ver estos cambios, se opusieron fervientemente a ellos. Más adelante, obviamente, Carlos Marx plantea toda su teoría de que el problema de estas revoluciones es el mercado, y los libertarios, o los primeros liberales clásicos, como John Locke, Montesquieu, Bastiat, que fueron inspiración, esos liberales clásicos para el libertarianismo que se da en el siglo XX, fueron los que empezaron a decir, pues no, hay que tener un gobierno limitado, hay que tener sociedades donde haya movilidad, hay que tener un parlamento, hay que permitir que todos los individuos puedan tener el igual trato ante la ley, y ahí es donde surgen cuestiones como igualdad, fraternidad, libertad, para empezar a entender una nueva manera de gobernarnos. Desgraciadamente, estos liberales clásicos quedaron como empolvados y rezagados en el siglo XIX, porque al entrar al siglo XX, la humanidad se mete en una de las primeras guerras más sangrientas y crueles que ha habido en la historia de la humanidad, que es la Primera Guerra Mundial. Y ante la amenaza de la Primera Guerra Mundial, toda Europa dijo, pinches pendejos hablando de tener un gobierno limitado y mercados libres y fronteras abiertas e individuos caminando de un lado para el otro. No, aquí lo que se necesita es mano dura, porque si no tenemos manos duras, entonces vamos a volver a tener otra guerra. Y de hecho vino una Segunda Guerra Mundial que fue todavía más cruel que la primera, y saliendo de esas dos guerras, la humanidad tuvo la intención de tener gobiernos supranacionales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para tratar la Unión Europea, que se volvió, digamos, la nueva monarquía, porque ahora los burócratas europeos... La Unión Soviética. Entonces, todas estas ideas de tener gobiernos limitados a seguridad y justicia, mercados e individuos libres, quedaron un poco en el olvido.
Aún así, la humanidad a través de la revolución tecnológica siguió avanzando y es evidente que en los países donde hay más libertad económica, donde hubo un crecimiento de mercados mayor, por ejemplo, si comparamos todo el bloque soviético versus el crecimiento que tuvo Europa Occidental e incluso América Latina en esos años, a pesar de la sustitución de importaciones, le iba mejor a los lugares que permitían más libertad económica que a los lugares en los que no. Por eso luego pues cae el muro de Berlín, etcétera. Entonces, los libertarios surgen en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge el movimiento hippie en Estados Unidos en los años 60, y los hippies pues que estaban mucho a favor de gente como Martin Luther King, de darle los derechos civiles, porque todavía había segregación entre blancos y negros, las mujeres no tenían todos sus derechos. Entonces surge el movimiento hippie muy amarrado del Partido Demócrata, que era un partido de corte socialista en cuestiones económicas. Permítame un segundito, Gloria, déjame a ver si estamos entendiendo. Voy a hacer un repaso ahí, dígame. Sí, dale. Estábamos muy atentos, yo estaba tratando de comprender todo. Después de la Ilustración y la Revolución Industrial, se empieza a crear una clase media, empieza a haber gente que no es ni realeza ni campesinado. Que empieza a tener un poco de tiempo libre. Pero sí una clase media, una clase media realmente, o nada más, digamos que el proletario tuvo un poquito más una que burguesía. Comer. Una burguesía. Una burguesía que tuvo el tiempo de sentarse a pensar como John Locke y decir, oigan, esto es una chingadera, pero porque el cabrón no tenía que estar ahí levantándose a las 6 de la mañana a cosechar quién sabe qué y arreando cabras todo el santo día y llegar exhausto. No, de hecho trabajaba para una familia real, ¿no? Trabajaba para un lord. Exacto, tenía que darse primero esta liberación del tiempo para que estos güeyes que no tenían ya tanta hambre y tuvieran más tiempo libre, una pequeña burguesía, empezaran a gestar estas ideas. Entonces el pensamiento libertario brota de la burguesía, ¿estoy en lo correcto? Brota de la burguesía y brota de todos los pensadores, no solo en la época industrial, sino incluso retoma a gente que desde Grecia venía criticando las dictaduras o las democracias sin freno. Entonces tú vas a encontrar inspiración del movimiento libertario incluso en pensadores asiáticos como Lao Tse, o algunos de los escritos de Confucio, porque lo que hace el pensamiento libertario es irse a lo largo de la historia a buscar a todos los estandartes que en algún momento se opusieron a los abusos de los gobiernos tiránicos y que impulsaron la libertad económica, la libertad de culto también y la libertad para todos los individuos independientemente de su raza o su sexualidad. Obviamente eso donde mejor se germina es en Europa, pero no quiere decir que no haya otros referentes a lo largo y ancho del planeta. Y también en América Latina tenemos un poco de eso. Gente como Jorge Luis Borges en Argentina, José Martí en Cuba, o Simón Bolívar en lo que era la Gran Colombia, fueron representantes y referentes de este pensamiento de tener un gobierno que esté limitado y separado de la economía. Perdón, Gloria, pero la idea de la justicia, esa semilla se ha visto a lo largo de la historia. Ahorita mencionaste un mar de tiempo, ¿no? O sea, desde autores muy modernos hasta Lao Tse. Estamos parados de gigantes, güey, y por eso estamos avanzando. A lo que me refiero es esta idea del respeto a los derechos individuales viene desde Grecia, acabas de mencionar. Correcto. Ahora, de eso a que se haya podido llevar a cabo es francamente reciente, ¿no? Correcto, y ahí es donde regreso a los hippies. Perdón, Gloria. Ahorita regresamos a los hippies, que los amo porque yo soy bien marihuana. y me encantan algunas de las ideas hippies, pero no todas porque luego apestan horrible. Pero bueno, tú dices que el gobierno más libertario es el más reducido. Mientras más reduces el gobierno, más permites que florezca la sociedad. Entonces, ¿por qué el pensamiento libertario se queda ahí y no se va a la total anarquía o a la acracia, a la ausencia total de un gobierno? Correcto. Dentro del movimiento libertario, que ahorita cuando regresemos a los hippies les explico, hay una fracción que es el anarcocapitalismo. Estos güeyes... El anarcocapitalismo. La A al principio es importante porque el narcocapitalismo ya hemos visto que no funciona. Es otra cosa. En América Latina. Sí, es muy latinoamericano eso. Es el anarcocapitalismo. Estos güeyes creen que todo puede ser privatizado, incluso la seguridad y la justicia, que es lo que el resto de libertarios minarquistas creemos que sí debe estar en manos de un gobierno. ¿Por qué tener un gobierno si los gobiernos siempre se corrompen? Es lo que dicen los anarcocapitalistas. Tengamos todo a disposición del mercado, pero cuando se han intentado
este tipo de cuestiones anarcocapitalistas, como por ejemplo la República de los Piratas, no duran, porque siempre viene un imperio y te termina sometiendo. Ese es uno de los ejemplos, digamos, de anarquismo más grandes. ¿No existe que ha un habido. ejemplo exitoso de anarquía en ningún momentito de la historia? Por el momento no. Hubo, Madres. por ejemplo, la Isla de las Rosas, que trató de ser su propia república en las costas italianas sin tener un gobierno y lo terminaron bombardeando. Creo que ¿Eso cuándo fue? ¿Como en los 60? En los 60, 70, ajá. O sea, el Bueno, problema... es que se necesita la organización Frente a Capri. social, o sea, sin una cabeza, sin leyes, sin algún tipo de orden. Güey, lo que dijo de sería privatizar anarquía. la justicia. Sí. Bueno, es que eso es una realidad, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde las cárceles, por ejemplo, las manejan compañías privadas. Bueno, Y una hay cosa unos es la abusos cárcel y otra terribles. es el juez, güey. ¿No? Sí, bueno, pero ahí ponen, por ejemplo, a los reos a trabajar por 3 centavos y se los rentan a no sé qué marca de ropa a los reos y entonces les pagan del carajo, los ponen en unas condiciones que son prácticamente esclavitud laboral. O sea, no sé si existe el término de esclavitud laboral, pero bueno, los tienen trabajando por unos sueldetes de mierda durante horas y horas y horas y es un atropello. O existe, por ejemplo, la justicia privada en Estados Unidos. Les dicen los ¿Cómo? rent-a-cops en Chicago, en la ciudad donde yo vivo. Pero eso no es puedes justicia, eso rentar es una protección. Sí, eso es seguridad. pero hay unas áreas grises terribles porque de repente hay una emergencia y que puede disparar el rent-a-cop, que así les dicen, puede sacar el arma, puede entrar en una cuestión de violencia en un hogar. ¿Y te no, levantan las porque no es la patrullas ley. allá en Chicago? Fíjate que nunca me han levantado las patrullas, la verdad no quisiera, porque ya sabes que los policías en Estados Unidos son especialmente serios. violentos, pero bueno, entonces sucede ya, pero no es lo óptimo. Sí, una de las cosas que los libertarios proponemos es la absoluta despenalización de las drogas y las fronteras abiertas, que son la causa número 1 de encarcelamientos en Estados Unidos. Entonces, la crisis que tienes carcelaria es también por decir qué es un crimen y qué no es un crimen. Y ahí es donde volvemos a un gobierno limitado, porque los libertarios entendemos que un crimen es todo aquello que se comete contra la vida, la libertad y la propiedad privada de otro ser humano. Un acto en contra de la sociedad, ¿no? Es un crimen. Exacto, ese es el principio de no agresión. Pero cualquier cosa que tú hagas con tu cuerpo, como por ejemplo consumir sustancias desde azúcar hasta heroína, es tu libre voluntad y responsabilidad. O sea, yo siempre lo he dicho, si yo me quiero meter el dedo, ¿quién chingados tiene la autoridad para censurármelo? Y el dedo en Bueno, este caso sí. es una metáfora. Si me quiero meter Sí. una onza de heroína, muy mi pedo, ¿no? Muy mis ¿Por qué no venas. le muy- dices el puño mejor? Es mejor metáfora. O sea, Métete tú realmente. lo que tú quieras, güey. Yo con el dedo ya creo que es bastante. Perdón, Gloria, perdón. No pero es que no me te puedo preocupes. resistir. No, pero es que es un buen ejemplo, porque al final lo que los libertarios hacemos es decirte, ok, tú ves una crisis carcelaria donde hay sobrepoblación, hay explotación. ¿Por qué la gente está ahí? Y cuando te vas a la raíz es porque no está bien definido qué es un crimen de lo que no es un crimen. Y ahí es donde todos los libertarios decimos, para acabar con ese problema te tienes que ir 3 pasos más a la raíz y darte cuenta que el problema es que las drogas no están despenalizadas y que tenemos a la libre migración como si fuera un crimen cuando no debería de serlo. Y ahí es entonces donde los libertarios te ofrecen muchísima herramienta para explicarte por qué, si las drogas se despenalizaran y si las fronteras fueran libres y abiertas como lo son para los productos, los bienes y los servicios, el mundo estaría en otro lugar. Pero entonces te dicen, bueno, pero si abrimos las fronteras, imagínate. Y entonces dices tú, bueno, sí, pero Todo el mundo se va a ir a los países desarrollados. correcto, hasta que llega un punto donde va a haber un desbalance, oferta y demanda nuevamente, y le toca entonces a los países que no sean desarrollados o desarrollarse y ponerse generan las pilas. oportunidades. Generar Oye, Gloria, oportunidades. pero curiosamente, y regresando al ejemplo de Estados Unidos, que es donde yo vivo, las personas que se dicen libertarios y que dicen que quieren un gobierno más pequeño y que quieren menos gasto social y que quieren menores impuestos, resultan ser también los conservadores, los republicanos, los que no quieren que se gaste en los grupos sociales más marginados, que no quieren que se gaste en programas sociales. Entonces empiezan a mezclar los conceptos en la política moderna o en la sociedad moderna de quién es libertario. Correcto. Y a veces los libertarios empiezan a acercar a la ultraderecha, curiosamente, o a las derechas Es que que quieren, te como tengo los que confesar una republicanos. cosa, Gloria.
El Dime. Estaca ¿Qué? está asqueado de sí mismo porque se ha dado cuenta de que es un cerdo de ultraderecha Me estoy después de encontrando- entender que es un libertario en lo económico. Claro. Con ciertas discrepancias entre el ser libertario económico y el ser libertario social. ¿Me puedes explicar un poquito? Ahorita vamos a Vamos- llegar a eso, pero vamos primero con lo económico, creo yo. Bueno, vamos, Ok, vamos, va. pues regresemos entonces a los hippies, porque ahí es donde está el Eso. origen de todo. Entonces, Apestosos, comuna. marihuanos. Aflojarnos. Estamos en los años 60, tenemos a los hippies aliándose al Partido Demócrata para impulsar todas estas libertades civiles, mientras que querían economías altamente controladas por los gobiernos con una lógica muy socialista de impuestos grandísimos, de proteccionismos, de privilegios. Y tenías entonces a los republicanos que en ese momento pues les valía un poco pito todas las libertades civiles, miraban que todo esto se estaba volviendo Sodoma y Gomorra entre el rock and roll y las drogas y Woodstock, pero a la vez querían un gobierno limitado, excepto en lo militar, que esa es la gran hipocresía de la ultraderecha. Dicen que quieren gobiernos limitados, pero cuando se trata de ir a invadir países sin su consentimiento, sí quieren un gran militarismo. Pero por lo menos en lo económico, el discurso era impuestos bajos, vamos a quitar los sindicatos del gobierno, vamos a hacer gobiernos más reducidos, que fue la lógica que después, digamos, plasmó Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en esa ultraderecha. Ahora, En el neoliberalismo, ¿no? en lo que llaman el neoliberalismo. Pero cuando estamos... Neoliberalismo. Ajá, en ¿Se los... te hace horrible el neoliberalismo? ¿Estás en contra del neoliberalismo? Es que no existe ese término y eso ya lo vamos a explicar también Ok, porque te espero ni entonces. siquiera hubo liberalismo nunca como para tener uno que sea nuevo, ¿no? Pero bueno. Nuevo. El punto es que en ese momento surge un grupo de jóvenes que dicen, a ver, espérate, si yo quiero que haya libertades para los negros, para las mujeres, para la diversidad sexual, o sea, si estoy de acuerdo con los hippies en esto, pero no me gustan las políticas socialistas del Partido Demócrata y me gustan las libertades económicas que los republicanos están proponiendo, pero no estoy de acuerdo con su manera mocha de querernos tener en una sociedad emplasticada y falsa de los años 50 de mamá, papá, hijos y la mamá se queda en la cocina y el papá trabaja. Lavadora, Entonces, coche. ¿para dónde me Exacto, hago? ¿para dónde me si hago? pienso eso, ¿para dónde me hago? ¿Para dónde me hago? Y ahí es donde entonces surge el movimiento libertario en mediados del siglo XX con esa alternativa de decir free markets, o sea, mercados abiertos y free minds, y mentes libres. Y surge el Partido Libertario, que ya es el tercero en Estados Unidos, cada vez creciendo más, porque los independientes cada vez están creciendo más, con esta nueva alternativa que es, no tienes que quedarte con los mochos de los republicanos en un militarismo absurdo, Ni con los rojillos ni de con los los demócratas. rojillos de los demócratas, si lo que tú realmente quieres es que haya libertad y un gobierno limitado. Y ahí empieza entonces el movimiento libertario a darle mucha fuerza a la manera de pensar las cosas en Estados Unidos, porque desde el Estados Unidos que se fundó en 1776 al actual, han traicionado sus propios valores y sus propias libertades. El hecho de que haya lobbies, por ejemplo, los lobbies son corrupción institucionalizada. ¿Qué es un lobby? Un lobby es un grupo de personajes, entre ellos abogados, publicistas, financiados por empresas o grupos de empresas para vivir en Washington, D.C., haciendo leyes que protejan a ciertas industrias de los Y a mercados ciertos libres. intereses. Ya Y tal vez ciertos la más intereses. infame sería el gun lobby, ¿no? O sea, los productores de armas en Estados Unidos que permiten que haya armas de asalto que pueda comprar un chamaco de 18 están años y que todos llegan constantemente a Latinoamérica para el narco. Presionando al Congreso norteamericano para Eso que es un ellos lobby. ejemplo. nos sigan beneficiando. Exacto, entonces un libertario te diría, estamos de acuerdo con que la gente posea armas, pero no estamos de acuerdo con que exista un lobby en Washington, D.C. impulsando violaciones a las libertades económicas para que esas armas se puedan vender de manera protegida, digamos. Lo mismo con la comida. El lobby de comida en Estados Unidos es tal que ¿De temas comida? de comida, así como El por ejemplo, azúcar, por el ejemplo. azúcar, el maíz, y lo que está provocando eso es altas enfermedades de obesidad, de diabetes, de paros y esto- cardiovasculares, y la lógica del gobierno, en lugar de ser quitemos los lobbies, es hagamos más welfare. Entonces es Pero es ponerle que lo que pasa Más es welfare, más darle capas, dinero a los pobres. exacto. más programas sociales. Y más programas sociales que de hecho no están sacando a nadie de la pobreza, porque los food stamps que le dan a los pobres los usan para comida que ni siquiera los nutre. A ver. Mi médula izquierdosa y rojilla
No, es como cuando los chairos se compran cervezas con lo que les dan de beca. Es lo que acaba de decir Gloria. Ni madres, no dijo eso lo dijiste tú. Pero, no. Ya que estamos en este tema del lobby, el lobby de las armas me parece terrible, el que acabas de explicar de la comida. El me del pareció muy azúcar. interesante y asqueroso. Pero, ¿qué hay del lobby gay? Claro. Hace que... ¿Qué? Mucha gente le irrita. Existe un lobby gay. Hay un grupo El lobby gay financiado no en existe. Washington empujando para que haya reglas, o en México o en cualquier otro lugar de Europa. Subsidios para operaciones transgénero, subsidios para abortos, subsidios para diferentes cosas. Lo que la postura libertaria... Perdón, pero me tengo que meter. Te voy a decir una cosa. Los lobbies, el lobby del azúcar o el lobby de las armas y demás, generan también dinero. Y eso a la gente le gusta, que la economía fluya. Entonces les gusta mucho que haya dinero, Los dueños pero no de las quiero que haya armas de asalto. No me gusta la diabetes, pero me gusta mucho que haya dinero. Entonces ese es el problema con los lobbies. El lobby gay no genera en realidad dinero. Estamos hablando de un grupo de personas que quiere avanzar la causa de una minoría oprimida. O a lo mejor genera un poquito, pero hay que diferenciarlos, ¿eh? O es así un invento. Lo que pasa es que al final todos se reducen a lo mismo. Un lobby lo que busca es subsidios, privilegios y proteccionismos para que su industria esté con unos privilegios por encima de las demás. Y en el momento en que le das privilegios a alguien, estás afectando los derechos de libertad de alguien más. Eso es así, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, el lobby gay no existe. El lobby gay a lo que te puede afectar no es en el momento en que empiezan a pedir subsidios por ser gays, subsidios para operaciones transgénero, que le pueden representar al propio welfare millones de dólares. Lo que está pasando, por ejemplo, con los adolescentes, hay un documental muy bueno de esto que se llama What is a Woman, que este tipo se va ¿Qué es una mujer? a las marchas de Washington a preguntar qué es una mujer y nadie le sabe responder. Porque entonces le dicen, bueno, no, una mujer es cualquiera que se autoperciba como mujer. Entonces, ¿qué está pasando? Que la industria farmacéutica, que es otro de los peores lobbies protegidos del libre comercio, muchísimo dinero. Exacto. Cada niño que le das blockers para que no se desarrollen sus hormonas, representa como 1.5 millones de dólares para la industria farmacéutica. Entonces, están agarrando niños de 11 años, los bloquean en su pubertad con estas medicinas que luego no tienen reversión y a nadie le está importando las altas tasas de suicidio, por ejemplo. Entonces, el problema es que cuando las cosas caen en manos de lobbies, el interés del consumidor es el menos respetado. Se respeta el interés del productor. Y bueno, pero tú imagínate que una persona, un niño, o sea, una familia tenga un hijo que realmente sí tiene disforia de género y que realmente sí necesita el tratamiento y que no se lo puede pagar. Entonces también, digo, haciendo un poquito el abogado del diablo, se necesita que haya manera de que el gobierno ¿Qué pasó, para mi ese cerdo de individuo... derecha? Eso que acabas de decir estuvo es que súper progre. es donde te digo que yo me confundo, porque en lo social no soy de derecha. O sea, ahí sí, por ejemplo, pues, tendría que haber una protección para esa familia que sí tiene un individuo con esa situación y que tiene que tener el tratamiento. Correcto. El problema es que cuando las cosas las toca el gobierno, siempre se corrompen. Entonces, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que a los niños en las escuelas se les está enseñando que este tema de ser transgénero es casi como que los están preparando para perder una pierna. Entonces, tú tienes un aula de 40 niños y a todos los estás preparando para decirles, ¿saben qué? Hay una gran posibilidad de que todos ustedes van a perder una pierna. Y estamos acondicionando a una nueva generación para un problema que no va a ser de todos. Es más factible que te quedes ciego, que te quedes sordo o que pierdas de hecho una extremidad a que tengas, por ejemplo, un problema de disforia de género. Pero cuando algo se vuelve industria del gobierno, sea el azúcar, sea el lobby gay, sea lo que sea, desgraciadamente se publicita de una manera macabra donde el consumidor es el que menos cuenta. El mercado, en cambio, cuando el mercado es libre, cuando no hay nadie empujando intereses mezquinos desde la política, ya sea en Washington o en la Unión Europea, el propio mercado se encarga de balancear en tu orden espontáneo y en tu voluntad cuáles son las cosas que se van a premiar versus las que no. Y a la gente le asusta eso porque dicen, no, pero es que imagínate, con tanta libertad. Y es como, no, imagínate tener un grupo de burócratas que tú no les importas nada y que simplemente van a empujar al lobby de moda. Ahorita es esa la moda, en los años 90 era otra. El que más produce. Correcto, en contra de tus propios beneficios. Entonces, lo que los libertarios decimos es, si hubiese una separación absoluta entre economía y gobierno, como la que ya hay entre religión y gobierno. Separar el poder económico del poder político, ¿no? Exacto. Decíamos por acá. Ajá. No te aguantas. Pero, no te aguantas, pero pues, es lo que dice, güey. Yo no lo dije, lo dijo él.
¡Qué horror! Pero hacerlo desde una manera constitucional. O sea, eso implicaría que tú no tienes un gobierno dirigiendo quién construye carreteras, cuál es el precio de las tortillas, dueño de recursos naturales. O sea, eso no existiría. No es el gobierno entonces el que está encargándose de eso, es la propia sociedad civil. Y entonces la gente te dice, bueno, pero imagínate, la sociedad civil es mezquina. Exacto. Y puede que haya fraudes, estafas, engaños, seguro. Y los va a ver. Adjudicaciones directas, robos, correcto. mansalva. Y por eso es que ahí es donde yo le pregunto a los anarcocapitalistas, ¿cómo le hacemos con una justicia privada? Pero si tenemos un gobierno limitado a seguridad y justicia que se encarga de eso, a la hora de que te defraudan, te estafan, te transgreden, hay un orden que te pueda asistir, porque para eso sí estás pagando impuestos. Entonces, de lo que se trata el movimiento libertario es de tener un gobierno limitado, pero funcional a que se cumpla el Estado de Derecho. Pero veo una imposibilidad en lo que estás diciendo, Gloria, porque tú dices que bueno, el gobierno libertario es aquel que deja hacer donde hay free market por completo y que solamente interviene en seguridad y justicia. Sí. Me parece una utopía, porque en el momento en que tú liberas económicamente a todos, hay un mercado libre absoluto. Esa misma naturaleza, eso va a ser un caldo de cultivo para un lobby, porque es, bueno, yo quiero invertir mi dinero en proteger mi negocio. Y entonces para eso pues voy a estar impulsando este cambio de leyes que me beneficien. O sea, va de la mano con un libre mercado. ¿Sabes qué? Claro. Estoy de acuerdo porque los lobbies estos de los que hablábamos parecerían ser, o como los acabas de describir, Gloria, precisamente un producto del capitalismo y del libre mercado y del querer ganar dinero. Entonces, sí, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde está el justo medio? De hecho, el primer lobby que se hizo en Estados Unidos fue el de la mantequilla contra la margarina a finales del siglo XIX. Ese fue el primer lobby, había mercado libre, y después de la guerra civil surge la margarina como un producto, digamos, más artificial que la mantequilla, más barato, y entonces los productores de mantequilla pusieron el grito en el cielo y dijeron ni madres, y empezaron a financiar una campaña de publicidad negra en contra de la margarina, diciendo que producía una serie de enfermedades, que era muchísimo más dañina que la mantequilla, etcétera, etcétera, cosas que con el tiempo se pudieron comprobar, unas eran ciertas, otras eran falsas, pero esa competitividad que debió seguir en la libertad y que vinieran entonces los de la margarina y se defendieran como pudieran en esa competencia, se acabó en el momento que los de la mantequilla se unieron, se fueron a Washington, implementaron el primer lobby y pasaron leyes prohibiendo que en ciertos lugares se vendiera margarina. Entonces tú ahí ya estás haciendo una competencia desleal a través de leyes. Estás usando al gobierno. Tú nada más como ejemplo, Correcto. Tú sabes que la margarina sí está un par de moléculas del plástico y de hecho en muchos lugares de Estados Unidos ya no se puede vender margarina. Correcto. Porque sí causa daño. Pero al final, a lo mejor esa información que tienes, güey, es culpa del lobby de la mantequilla. Exacto. No, esa información que tengo es información reciente, No. en realidad, pero la campaña negra tuvo mucho que ver con que era artificial y que no tenía los beneficios de la leche y demás, pero sí hace daño a la margarina. Les pongo otro ejemplo. Así, por ejemplo, fue que terminó fundándose el Food and Drug Administration, que hoy por hoy hace más daño que bien. Pero les pongo otro ejemplo. Con los cigarros, cuando el tabaco estaba a flor de piel en principios del siglo XX y empiezan a salir los primeros estudios de que sí da cáncer, una agencia de relaciones públicas le manda cajetillas de cigarros a todos los grupos y think tanks, feministas de la época. ¿Por qué? Entonces le decían a las mujeres, mujer, haz valer tus derechos, fuma como un hombre. Entonces las feministas salían. ¿Te acuerdas a de las los marchas? Virginia Slims, Gloria? Había unos cigarros en los 80s, los Virginia Slims, que decían, ya llegaste, you've arrived. Entonces ya las mujeres eran libres y fumaban, eran más delgaditos y eran Ahorita rosas. que estás embarazada, Correcta. aprovecha y fuma. Aprovecha y como un hombre. fuma. Entonces, el punto es que a raíz de estas como campañas negras o tratar de vender productos de esta manera como, digamos, maliciosa. Mentirosa. El gobierno siempre dice, ay no, los consumidores son muy tontitos, entonces los vamos a proteger. Y en lugar de, en algunas ocasiones sí te protegen, pero en otras, cuando hacen, por ejemplo, lobbies para el maíz o para el azúcar, te terminan dañando tu salud. Entonces,
el punto de los libertarios es, no somos niños chiquitos, somos adultos que podemos, mientras más información haya, tomar decisiones. ¿Serán Oye, siempre Gloria, las pero mejores? luego sí hay, también, en espíritu, la Food and Drug Administration, por ejemplo, se supone que protege al consumidor y que protege al consumidor precisamente de las publicidades mentirosas y de las desinformaciones. Entonces también creo que hay cabida y hay un lugar para que en cierta parte del gobierno haya una dependencia que se dedique a velar por los intereses del consumidor, aunque se pueda pervertir a veces y aunque puedan permitir que estos lobbies, si les dan más dinero para esta campaña o la otra, se salgan con la suya y digan mentiras. Sí siento que debe de haber un lugar en un gobierno para alguien que te cuide. Lo que pasa, o que cuide a la población. Lo que pasa es que eso es como decir, bueno, ¿cuántos sacerdotes pederastas podemos permitir en la Iglesia Católica? Porque hay monjitas. Me gusta Gloria porque cuidando. primero tiene la izquierda así constante y de repente entra con una derecha al hocico. ¡Pum! Sacerdotes Todo, pederastas, güey. cabrón. No, o sea, pero acaba el punto. a lo que voy de esto es, ¿cuánto mal podemos permitir porque haya bien? Entonces, permitamos tantita corrupción y tantito esto. Ok. Por el bien Va. que se puede lograr. Y lo que los libertarios volvemos y decimos es, no, o sea, si le das el chance a la gente de vivir en libertad, primero eso no significa que siempre van a tomar las mejores decisiones, porque la libertad también está para cagarla, para fracasar, para que aprendas a hacerlo bien, porque esa es la otra cosa, si no hay cultura del fracaso, no hay cultura del éxito. Solo las personas que se arriesgan y que van entendiendo cómo funciona la vida pueden entonces ir tomando mejores decisiones. Lo que pasa con los gobiernos cuando se vuelven tan grandes que te dicen, yo te voy a decir qué sí puedes comer, yo te voy a decir con qué sí te puedes curar y con qué no. Entonces, como el gobierno chino, por ejemplo. Exactamente. Entonces, las externalidades que eso genera es que, por ejemplo, en cuestiones de medicina, muchas cosas son frenadas, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, que pudieran estar sacando a la gente de la depresión o de las propias enfermedades que el lobby farmacéutico genera en una dependencia de pastillas. Entonces, cuando uno mira eso a nivel macro, es donde dices, ¿hasta dónde permitimos tanto bien? Pero el mal que está causando, ¿no? Un buen ejemplo de eso son los opioides en Estados Unidos, que los utilizan como paliativos para el dolor, enfermedades y demás. Y ahora tienen una cantidad de adictos porque te los dan como si fueran dulces, ¿eh? Yo me acuerdo cuando se embarazó mi esposa, le dieron unas pastillitas que se tomó una y me dijo, esto lo voy a tirar a la basura, esto está ¿Dónde buenísimo. se las daban? ¿Cómo se llamaba? ¿Se necesita receta? Sí se necesita receta, pero eran drogas duras. O sea, yo me eché una y dije, órale, esto está buenísimo, y al excusado. A mí me da mucha pena lo que voy a hacer. Voy a tener que derrumbar por completo lo que está diciendo Gloria, porque me parece ya hemos cruzado esto la lo quiero línea ver de lo inaceptable. Esto lo quiero ver. Gloria Álvarez dice que el gobierno ideal sería aquel que solamente interviene para proveer seguridad y justicia para sus gobernados, ¿no? Y que todo lo demás se le deje al libre mercado. ¿Ok? Esto me parece que es no tener alma, Gloria, porque el mundo es tan injusto y el origen y las oportunidades que tienen las personas en unos países como el tuyo, Guatemala o México, que también es tuyo, pues hay tanta desigualdad que si no hay un gobierno que cobre impuestos y de alguna manera trate de equilibrar la pobreza extrema, devolviéndoselo a la gente a través de programas sociales, pues es imposible que esta gente prospere. Se tiene que velar por los más pobres, no se le puede dejar todo al mercado. Mira, yo considero que la desigualdad más atroz y cruel que sufren nuestras poblaciones es la desigualdad ante la ley. Cuando no hay un igual trato ante la ley, más que obsesionarnos por la igualdad material, que no de es todas cierto. maneras... ¿Y la igualdad educativa? Claro, pero porque la educación también debería estar separada de los gobiernos, porque al final es adoctrinamiento y no hay una igualdad educativa nunca. Los gobiernos siempre tienen a las masas más ignorantes porque así pueden generar más votos. Pero la educación para privada ellos. es carísima, Gloria. Correcto, es carísima también porque no se generan incentivos, pero podemos regresar a eso. Quiero volver al tema de la igualdad ante la ley. Creo que esa es la igualdad que tanto nos falta. Todos somos iguales ante la ley, lo que pasa es que los ricos tienen mejores No, abogados. Correcto. Bueno, exacto. O sea, el abogado es caro. No todo el mundo tiene dinero para pagar uno bueno. Hay desigualdad ante la ley. O sea, si volvemos a que tú tienes 3 derechos básicos, a tu vida, a tu propiedad privada y a tu libertad, en América Latina, si estás de clase media para abajo, no hay una ley que te proteja y probablemente tú sales todos los días a trabajar y tu riesgo de que te roben o que te violen o que te maten es mayor. Y si estás de clase media para arriba, aunque cometas un delito, muy probablemente vas a poder sobornar para estar por encima de la ley. Entonces, lo que la teoría libertaria expone es que cuando no hay igual trato
en la ley, no hay seguridad y justicia para todos. Entonces, lo que realmente arruina a los pobres no es la falta de oportunidades, que también no las hay porque mucho de nuestro mercado está protegido y no es libre, pero que además de que no hay oportunidades económicas para ellos, encima hay una desigualdad ante la ley que cuando sus derechos son violentados, nadie se los respeta. Por eso la gente se va a Estados Unidos y tenemos 60 millones de latinoamericanos viviendo en un país que ya explicamos todos los errores en los que ha caído, pero aún así tiene un mayor respeto por el Estado de Derecho. Entonces, cuando los latinos se van para allá, no necesariamente se van buscando subsidios, se van buscando un ambiente donde su vida, su propiedad y su libertad sean más respetadas para que a la hora de ir a trabajar de bartenders o de restauranteros o en el car wash o en el campo, por lo menos lo que ahorran no les es quitado. Y eso... ¿sabes qué otra cosa, Gloria? Y te lo voy a decir porque vivo allá y vivo rodeado de gente que está ilegalmente en los Estados Unidos, pero trabajando, que tienen propiedad privada, que tienen seguridad social incluso. Correcto. Aunque están ahí legalmente, puedes tener tu Social Security Card y tienes tratamientos médicos gratuitos y demás, porque la ley así lo estipula. Aunque no seas un ciudadano de los Estados Unidos, sí eres sujeto de ciertos programas sociales, y esa es una de las grandes diferencias que atrae a tanta gente a trabajar, generar riqueza y después mandar esa riqueza. Es un país rico, güey, lo que pagan nuestro. por hora. Simplemente lo que ganan por hora es lo que ganan aquí en días. Sin duda. Bueno, y además es una moneda que usualmente es más fuerte que la nuestra, ¿no? Entonces, pues lo que ganas allá no se deprecia ni se hace polvo como el dinero aquí. Pero perdón, Gloria, estabas en algo. No, entonces mi punto es cuando tengamos igualdad ante la ley, cuando tengamos, por ejemplo, te pongo en el caso de Guatemala, de 100 centavos de cada quetzal que se pagan en impuestos, solo 2 se van a seguridad y justicia, 98 se van a cualquier otra cosa, a subsidios, a mantener a la propia burocracia. Entonces la gente que aplaude a Nayib Bukele y dice, wow, qué increíble lo que está haciendo con los mareros y las cárceles, sí, güey, pero porque tiene recursos para hacerlo. Si no tenemos un gobierno que está designando recursos a su harta función, pues entonces no tenemos la base de la pirámide. ¿Qué opinas de Nayib Bukele en general? Porque ahorita lo siento que lo mencionaste con un poquito de asquito. No, o sea, me da un poco de envidia que los guatemaltecos que lo admiran no quieran cambiar la ley en nuestro país porque él tiene menos de 40 años, por ejemplo. Entonces, ay, qué bonito tener aquí a la par a un presidente menor de 40 años, millennial, pero no quieren lo mismo para su país, o admiran todo lo que está haciendo en seguridad y justicia, pero no se dan cuenta que para poder hacer eso se necesita redistribuir el presupuesto para mandarlo a seguridad y justicia, porque a Nayib Bukele no se le está aplaudiendo por controlar la economía o estar dando subsidios, sino por realmente estar haciendo la harta función del gobierno. Y creo que por lo menos lo que está haciendo Nayib Bukele es una manera de hacer las cosas de manera diferente, que está afectando mucho. O sea, que tú como libertaria estarías, nada más para así preguntarte, si tú fueras presidente, tú como libertaria, sí. ¿tú estás de acuerdo con lo que está haciendo? Si tú fueras el presidente en lugar de lo mismo? Bukele, ¿harías lo mismo? No, mi propuesta es un poco más radical que la de Bukele. No manches. Sí, pero no radical de que... ¡No lo digas! ¡Qué barbaridad! ¡No lo digas, Gloria, no! Pero, o sea, a lo que voy es que radical, porque radical significa ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz en el caso de Guatemala? Que si solo tienes el 2% del presupuesto designado a seguridad y justicia, no vas a poder hacer cambios. Entonces, yo lo que propongo es que el 50% del presupuesto se vaya a seguridad y justicia, tener toda una cadena de justicia donde desde los policías, que son los que se están enfrentando a los crímenes, tengan salarios de por lo menos $1,500, $2,000 al mes, a jueces que realmente sean independientes, a cárceles que realmente sean funcionales, y entonces ya teniendo todo ese sistema operando, poder venir y hacer un análisis psicológico de todos los que tienes presos. Además, yo estoy impulsando la despenalización de las drogas, entonces también es de ver quién realmente es un criminal por haber atentado contra un consumidor. Oye, ¿y no te falta ahí, mi querida Gloria, por ejemplo, un componente de programas sociales para esas personas en desventaja? Por el bien de Guatemala, primero los pobres. O sea, para que no puedan realmente ser reclutados por estos grupos criminales, que tengan opciones que les resulten más atractivas, o sea, opciones tanto laborales, económicas, sociales. Mira, ¿no te faltó eso en tu propuesta? Para mí el mejor programa social es un buen empleo, y lo que genera mejores empleos y mejores salarios es la libertad. Es la educación, pero también es la libertad. O sea, si a tu país puede venir a comerciar chinos, japoneses, botswaneros, singapureses, suizos, sin restricción
opciones y pueden venir a poner empresas, entonces tus trabajadores van a tener mejores opciones de salario. Pero no podemos dejar entrar a los extranjeros. Exacto. El petróleo es de México y esas mamadas, ¿no? Exacto. Ajá. Cuando nos ponemos con esa obsesión nacionalista enferma. Nacionalista y proteccionista. Son ustedes dos unos apátridas. No, pero es que tú puedes querer mucho a tu patria. Es más, tú puedes querer tanto a tu patria que quieres integrarla al mundo para que tus compatriotas vivan mejor. Correcto. Porque lo que ha pasado en mi país es que las oligarquías con mentalidad de finca, que no se quieren abrir a los comercios libres, entonces tienen sueldos de miseria, sobre todo para los indígenas, en industrias como el azúcar, el cemento, etcétera. Entonces dices tú... Por eso tiene que haber un gobierno que los proteja, No, los indígenas, que pelee por ellos, que los subsidie, que les dé educación de calidad gratuita para que sean competitivos. Que No. los eleve a iguales, no que los subsidie. Lo que tiene- Esta derecha descarnada es horrible, nunca va a lograr, lo único que va a hacer es profundizar las diferencias económicas en la población. Lo que tiene que haber es una población indígena que sea tratada como adulta e inteligente, que de hecho lo es y muchísimo. Por eso se van a un país sin tener ni tercero de primaria, sin saber el idioma y salen adelante y mantienen el país con remesas, que es nuestro ingreso número 1 de dólares. Lo que esas personas necesitan es libertad, arrebatarle el subsuelo al Estado, regresárselo a ellos, ya si lo quieren tener en Pero el petróleo propiedad es de los comunal. mexicanos y el litio también. ¿Y de Pero qué te ha ¿cuántas- servido? Y a mí. ¿Cuántas veces te ha llamado Pemex para decirte, hola Eduardo, Exacto. hola JR, ¿cómo están? Oye, vamos a tomar una decisión aquí en Pemex y ya que Pemex es tuyo, necesitamos Sobraron tu estos opinión. pesitos, estos son Exacto. tuyos de lo que ganamos. Vamos a construir Exacto. una refinería que se va a inundar un día sí y otro no y no va a servir de una Exacto. chingada. ¿Qué onda? Pero- ¿Le pero entramos? Ahora, quiero regresar a la educación Dale. porque ese también es un tema muy importante. Es lo que nos falta. Sí, toda América Latina tiene a su propia Elba Ester Gordillo y a estos sindicatos No manches, no me digas macabros. eso. Ujú, Sí, ujú, es sí, sí. la verdad, lo siento. Que se embolsa todo. Sí, toda América Latina, desgraciadamente, desde hace décadas tiene su educación administrada por sindicatos que muchas veces ni siquiera son representados por profesores. Hay gente que está metida en los sindicatos de educación que lleva décadas sin poner pies en un aula ni para enseñar matemáticas. No me digas que ni quieres nada. acabar con los sindicatos, Gloria Álvarez. No solo eso, quiero acabar con los sindicatos y quiero implementar un sistema. ¡No! que- El capitalismo descarnado. Es ¡A a huevo! con los más débiles. Pero es que los sindicatos se han Tiene que convertido en haber algo que no debían de contrapesos al ser. capitalismo Pero salvaje. se han convertido nada más en un acto Bueno, de ladrones y en Quizá, fuerzas de choque pero políticas. el concepto del sindicalismo es indispensable como Sí. contrapeso a la industria. Los sindicarcas. A ver, Gloria, ¿cómo te deshaces de ellos y de todas maneras mantienes a tus trabajadores protegidos? ¿Cómo logras eso? Los- Porque eso sí, lo que acabas de decir sí me sorprende. Los sindigarcas, porque se han vuelto en eso ya Sindigarcas. sindigarcas. Sí, pues son gobernantes desde ahí. Sí, a ver, hay un sistema que es el sistema de vouchers educativos, de bonos educativos, que fue diseñado por uno de los libertarios más reconocidos en el siglo XX, Milton Friedman, y que es el que actualmente usa Suecia. Es cuando Era la un pobre gente pendejo ese güey. De la Universidad de Chicago. de la Universidad de Chicago. Perdóname, Friedman. Una pistola el cabrón. Y en ese aspecto, lo que haces es que aniquilas el sindicato, que por demás tiene a muchos de los profesores cooptados en contra de su voluntad, porque si no haces lo que el sindicato te dice y no Te sales corren. a marchar, te No tienes corren, trabajo. te amenazan. O sea, nuestra el Baester en Guatemala se llama Jovial Acevedo. Ese cuate hasta te amenaza de muerte a ti y a tu familia si no haces lo que él dice. Entonces, tenemos 300,000 profesores, pero 170,000, aunque estén en contra de él, tienen que obedecerlo. En fin, el sistema de vouchers educativos lo que hace es que en lugar de darle los recursos de educación al sindicato, se lo entrega a los padres de familia en vales que solo son intercambiables por años escolares o materiales escolares, para que no vengan los papás y usen eso como dinero Lo para ir a la vendan. cantina o lo vendan o etcétera. Con estos vales educativos, tú tienes, digamos, una brecha entre una educación 100% estatal y empiezas a transitar a algo que sería no una educación privada, porque sigue siendo pagada con impuestos, pero donde los padres de familia tienen el control y la autonomía. Entonces, me parece una idea positiva, me parece útil, pero es específicamente para contrapesar el sindicalismo educativo. No solo eso, pero ¿qué pasa sino con que los además otros sindicatos? Los de, por ejemplo, de los petroleros, los telefonistas. Todos los que van a las marchas del peje, o sea, esos Ajá. güeyes, ¿qué vamos a hacer? es que ahí es donde tú tienes que pensar que el gobierno no tiene por qué ser dueño de recursos. ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe que los gobiernos están para ser dueños de aerolíneas,
telefónicas, Exacto. petróleo. Entonces, la lógica libertaria es que el gobierno no está para ser administrador de empresas, está porque bien, aparte no lo hace son fatal. No son del gobierno, son de ESO, o Standard Oil, o la que tú quieras. Esta empresa, si no hay un sindicato que lo controle, le va a quitar prestaciones a los empleados, los va a hacer trabajar horas extras sin pagarles, Sí. Les va a quitar seguridad social, se Sí. los va a chingar, porque Se esa los es va la a chingar. naturaleza del ¿Quién va a garantizar capitalismo. los derechos del Correcto. trabajador? ¿Quién va a alivianarlos? Ahí está, ahí volvemos al origen del lobby en el tema del petróleo, que es la OPEP. La OPEP como lobby a nivel mundial también es un mercado altamente protegido, lejos de ser Bueno, libre. pero que no sea petróleo, que cualquier otra cosa, minería, Bueno, industria, minas, la carbón, sea. Minas, X. carbón, cualquiera de ese tipo de explotaciones te vas a dar No, cuenta. en una empresa refresquera. Los empleados Sí. de una empresa refresquera. Que no Sí. nada tiene que ver con la extracción del subsuelo ni Lo demás. que te diría la teoría libertaria es, siempre y cuando haya libertad económica, no tienes ni por qué perder el tiempo en formar un sindicato dentro de esa empresa explotadora. ¿Por qué? Porque te ¿Por puedes ir qué? a otra, te puedes ir a otra empresa, porque va a haber más oportunidad. Entonces, las mismas empresas generan competitividad en los salarios y tú como trabajador Pero- dices, ¿para qué me voy a meter en un A ver, sindicato? Gloria, perdón. chingón lo que está diciendo. Pero, por ejemplo, allá en Estados Unidos hay unos problemas tremendos con una de las empresas más grandes que tiene aquel país, que es Starbucks, que es una empresa nueva, que tienen unas prácticas laborales medio sombrías. Entonces, están que se tratando vayan a otra empresa, de es lo que estaba organizarse diciendo los Gloria. trabajadores. El problema, y lo que yo he escuchado, es que pierden prestaciones, pierden antigüedades, pierden una serie de cosas que tenían en sus contratos y no les están dejando formar un sindicato. Entonces, en cierto momento, aunque tú digas es que me voy a la empresa de enfrente, sí es necesario una protección sindical para el trabajador. O de plano, ¿crees que no? Creo que es la Es tercera muy vez que te lo interesante pregunto, lo que pero dice. me Si llama hay mucho la suficiente atención. competitividad, si hay suficientes empresas, está la economía creciendo, el Hay empleado muchas empresas se va que a hacen otra lo empresa mismo. y a Hay chingar a su muchas que madre hacen la- lo mismo. Hay muchas que hacen lo mismo, pero no quiere, o sea, está tratando de sindicalizarse y el gobierno se los está impidiendo prácticamente. Es que todo depende de dónde quieres tú enfocar tus energías, porque cuando al trabajador le toca hacer el sindicato, muchas veces el propio sindicato se vuelve una oligarquía donde ni te representan a ti, tú solo terminas siendo un peón más y solo los oligarcas que están hasta arriba del sindicato son los que se están Sindicalismo beneficiando. charro. Los jefes sindicales. Exacto. Lo que propone el libertarianismo es no seas tú el que tiene que sufrir eso. Deja que las empresas en competitividad tengan siempre el riesgo de caer en quiebra y de perder a sus empleados porque haya otras empresas que puedan entrar a ofrecer mejores salarios. Pero, Por y eso si hay otros empleados que sí se quieren bajar los calzones hasta los tobillos y ser Es el sobajados libre y mercado. te No, quitan pues tu sí. trabajo. No, eso es que son libres de hacerlo, pero yo lo que te diría es tu derecho como trabajador a defender tus propias prestaciones de manera individual siempre va a ser más exitoso y menos corrupto que a través de un sindicato. O sea, nunca se le debería de quitar a un trabajador su derecho a negociar sus prestaciones y su salario directamente. Y cuando haces las cosas Que de es lo que manera... hace un sindicato. Sí, pero el sindicato No, también un gobierno regulador. colectiviza. Ajá, el sindicato colectiviza a todo el mundo, entonces ya las necesidades individuales como que se diluyen. Y lo que Quedan te dice, relegadas, sí. lo que te dice el libertarianismo es mientras más descentralices, mientras más individualices, menos corrupción y mayor satisfacción individual. Pero hay una falla y la acabo de ver claramente. A ver. Porque en el momento en que nosotros decimos, bueno, que sea un problema de la empresa, no del trabajador. El trabajador va a ir a donde más le conviene, mejor le paguen y mejores prestaciones tenga. Entonces, no va a ser un problema de la empresa porque siempre va a haber, como decía José Ramón, un pobre güey jodido que no terminó la primaria y demás, que va a tener que aceptar ese trabajo todo culero de la empresa que no da prestaciones. ¿Por qué? Porque no hubo un gobierno que pudiera proveer de educación de calidad para cerrar esta brecha de desigualdad. Entonces, primero tendría que haber ese gobierno que cuide a los más pobres, dándoles educación, para que esta idea de la competitividad los beneficie. Yo te diría Entonces, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina, Ajá, Gloria? yo- Porque esto es lo difícil. Yo quiero ser un libertario, pero hay una serie de cosas en el entramado que no están ahí para hacerlo. A ver, hay dos cosas con las que quiero ahorita hablar. Y una es la fantasía Disneylandia, pero esa la voy a dejar para después. Y ahorita lo importante. Lo que yo te diría es el huevo o la gallina. Primero, los vouchers educativos. Segundo, una economía realmente libre donde no hay lobbies para que las empresas no puedan abusar y no puedan explotar. Tercero, mercados verdaderamente abiertos, incluso en aquellos productos que te generan como
no sé, preocupación, porque mientras los productos estén abiertamente ofrecidos en el mercado, no van a caer en manos criminales. Entonces, todas las drogas, por ejemplo, armas, las drogas, la prostitución, e incluso cosas que son prohibidas como el contrabando. Tú te vas a la frontera de Guatemala y México en Tapachula y todos los días son miles de productos los que la gente está pasando de un lado al otro porque en México la canasta básica no paga IVA, en Guatemala sí. Entonces le denominan el contrabando y yo lo que digo es no, la salvación de gente pobre que no tiene muchos recursos y que gracias a que en México esos productos son más baratos, no se están muriendo de hambre. Entonces para mí el criminalizar eso es fatal. Entonces son toda una serie de condiciones y eso sí los libertarios somos muy enfáticos en hacerlo ver. No hay una solución mágica. Hay muchas cosas que hay que cambiar en el sistema a la vez para que la rueda camine, que es lo que a veces a la gente no le gusta oír. Ahora quiero ir a lo de la fantasía Disneylandia. Venga. Desde que Carlos Marx nos habló del comunismo y de un nuevo hombre que no iba a ser egoísta y que iba a trabajar por demás, pero no iba a recibir ningún, digamos, beneficio a cambio porque todo lo iba a hacer por la sociedad. Y los mochos conservadores vendían la idea de una monarquía benevolente donde había esclavos, donde había burgueses y nobles y donde no había movilidad social. Nos enfrentamos ante dos utopías. Entonces, cuando tú le presentas a la gente la alternativa libertaria, cometen el error de querer que tú ofrezcas una alternativa que es real, que se trata de seres humanos tomando decisiones libres, lo cual quiere decir que se pueden equivocar, donde va a seguir habiendo crímenes, donde estamos admitiendo la naturaleza humana como tal, pero la estamos poniendo en oferta contra dos utopías que a la gente le han vendido desde tiempos inmemorables, que es la utopía Disneylandia de un comunismo y la utopía Disneylandia de que vamos a regresar a monarquías teocráticas. Y que ya sabemos que no benévolas. funcionan. Perdón, que pero ya sabemos que no funcionan, pero nos da miedo pensar en una nueva porque ¿y qué tal si no funciona tu chingadera? ¿Y qué tal? Entonces, el problema está en que tú no puedes presentar un proyecto para esta vida real, con humanos reales, imperfectibles como somos, si lo que estás buscando es, a ver, no te suelto esta utopía hasta que no me convenzas de tu utopía. Y es como venir a decir, es que esto no se trata de utopías, esto se trata de decir, es un sistema para seres humanos viviendo en este planeta, versus dos utopías que, como tú dices, JR, sabemos que no han funcionado, pero es difícil para la gente, porque es como, yo no me voy a desenganchar de mi fantasía por esto que se oye muy real y no me estás convenciendo, entonces convénceme, pero desde la fantasía, y entonces ahí ya caes en populismo, porque entonces es empezar a competir desde la farsa para ver si le ganas a la otra persona. Por eso es que... Está mejor mi cuento. Está mejor mi cuento. Y aparte está esa preocupación de ¿y qué pasa si los pobres no toman buenas decisiones? No, los ricos también toman pésimas decisiones y terminan financiando campañas de gobiernos altamente corruptos por proteger sus intereses. O sea, la lógica humana siempre es bien egoísta. Es egoísta, pero en un egoísmo bastante irracional, porque yo te diría que el egoísmo racional es aquel que te dice ten amor propio, defiende tus derechos, pero no te pases los derechos de los demás porque los demás tampoco son tus sirvientes y no están ahí para ser medios para tus fines, como tú tampoco eres un medio para los fines de los demás. Eso es un egoísmo racional, pero un egoísmo irracional es creer que mi industria, mi lobby, mi empresa está por encima de los demás y mi familia está por encima de la ley y entonces yo me blindo de todo lo que pueda haber allá afuera. Siento que esa es la voz de un político mexicano o latinoamericano. Oye, perdón, Gloria, es que me estás volando la cabeza, porque hay un tema que todavía nomás no entiendo. ¿Ser libertario es ser de izquierda o ser de derecha? Es ser de ninguna de las dos. No manches. Hay un meme que de hecho es muy bueno, que está como que esta chava pasando por dos bandas musicales, así que le están como que tirando las trompetas en la cara y entonces dice así como que libertarians whenever they're in the middle of the fire, porque la derecha no nos quiere porque no queremos que haya la religión, por ejemplo, dictando leyes dentro del gobierno, como que la Biblia se imponga en las escuelas por ley. No queremos una alta militarización como a la derecha le gusta, no queremos fronteras cerradas como a la derecha le gusta, y en teoría la derecha en la práctica... Entonces son progres.
No, porque tampoco queremos subsidios, no queremos subsidios, Correcto. no queremos welfare, No que- quieren gobierno sindicatos. grande. no queremos sindicatos, entonces es Pero sí al aborto, sí a la legalización de las correcto, drogas. sí al aborto, sí a la Parias legalización de las drogas. ideológicos. Apestados ideológicos. es Somos lo que apestados, resultan ser. correcto, somos apestados ideológicos porque en las cosas que coincidimos con la izquierda, como puede ser las drogas, el aborto, etcétera, no coincidimos en que nosotros no queremos hacerlo con los subsidios de los impuestos de las abuelitas de derecha que se oponen a eso. Y con la derecha no coincidimos porque no estamos de acuerdo con utilizar los impuestos de los progres de izquierda para, por ejemplo, financiar, no sé, batallas militares en otros países o para poner fronteras cerradas o para hacer la fallida guerra contra las drogas. Entonces, a mí me gustó muchísimo tu ejemplo de las dos fantasías estas con las que hemos venido viviendo prácticamente en toda la historia moderna y el miedo que le pueda dar a la gente una idea nueva, una idea que rompa con los paradigmas, pero que además de todo no sea una promesa de salvación absoluta. O sea, el Exacto. que la cague la va a seguir cagando, el que cometa un crimen lo va a seguir cometiendo, pero vamos a hacer una cuestión diferente, tal vez mejor, pero es una cuestión que no se parece a ninguna de las dos, que ya sabemos que no funciona. A mí Me encanta, ¿eh? y eso Me encanta lo que acabas de me decir, resume Gloria. toda la plática. gracias. Una alternativa a la izquierda o a la derecha, el pensamiento libertario. Si ustedes quieren indagar más al respecto, pues lean los libros de Gloria Álvarez Gracias. y sigan estas transmisiones. Y Yo no quiero síganla a terminar ella. esta plática, güey. Tenemos O sea, que, ya se tenemos acabó, que, pero- yo quiero platicar con Gloria todo el día, porque está muy interesante esto, la verdad. No, les agradezco muchísimo por el espacio, por el interés y por sus excelentes preguntas que también hacen la plática mucho más amena. Gracias, Miss. Y yo nada más los invito es a eso, o sea, como que analícenlo a todos los que nos estén escuchando y que lo bueno de esto es generar dudas, no que todo el mundo salga de aquí y diga, no mames, salí súper convencido porque entonces estamos haciendo populismo mesiánico, no, de lo que se trata esto es de poner la ardilla a trabajar y a caminar y a pensar en nuevas y mejores alternativas. Lo que les puedo decir es que la ideología libertaria de todas las ofertas filosóficas y políticas, en lugar de enfocarse en el poder del gobierno, se enfoca en el poder del individuo y en su gran capacidad. Y parte de ahí para entonces limitar al gobierno. ¿Por dónde podemos empezar Bravo. a indagar esto? O sea, Bravo. recomiéndale a la Me gente que encantó. nos escuche un par de libritos, o sea, ¿con qué se come esto del pensamiento ¿Con qué se come? libertario? Bueno, si les gusta por el lado económico, está Economía en una lección, que es súper chiquitito el libro, es menos de 100 páginas y es de Henry Hazlitt, quien fue autodidacta, él nunca fue a la escuela y lo escribió súper bien. Te habla de por qué los precios, por qué deben ser libres, por qué las fronteras funcionan mejor cuando están abiertas y toda la parte económica. Y si quieren algo más por el lado de la ley, justamente hay un libro que se llama La Ley, también súper chiquitito, de Federico Bastiat. Entonces, Economía en una lección y La Ley, creo yo que son grandes y son pequeñitos, pero son grandes aportes para entender dónde debería estar el rol del Estado y por qué una economía libre sí funciona. Bravo. Gracias, Gloria. Acaban de Gracias a escuchar ustedes. a la próxima presidente de Guatemala, Gloria Álvarez. Gracias, aquí, Eduardo. Gracias, en la JR. corneta extendida. Gracias a ti. Abrazo. Gracias a ti, Gloria. Chao. Abrazo. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro, Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La corneta extendida.